Hola, vamos a dedicar este pequeño vídeo a la medida de ángulos y al uso de la calculadora científica. Bueno, al uso de la calculadora científica en referencia precisamente a cómo configurarla para que el trabajo con las distintas formas de medir ángulos pues nos salga como nos tiene que salir y sea más o menos adecuado. Bien, ¿cómo se miden los ángulos? Bueno, aquí esta pregunta no se refiere a cómo medimos un ángulo dadas ya las unidades de medida, es decir, a cómo utilizar un transportador de ángulos, sino a qué unidades utilizamos o qué unidades podemos utilizar para poder describir y comparar unos ángulos con otros. La forma que tenemos habitualmente de hacerlo, que hay dos maneras y veremos al final otra, es utilizar un patrón que esté basado en un ángulo que nosotros podamos definir de manera independiente al uso de las unidades. Es decir, un ángulo que salga de forma natural y luego ese ángulo que todos podemos construir de forma directa lo dividiremos en una serie de unidades y dependiendo del número de unidades que saquemos de ese ángulo patrón, así será el sistema de medida que usamos. ¿Bien? Entonces, el ángulo que mejor se presta para eso, o uno de los que mejor se presta para eso, es el ángulo recto. ¿Por qué? Porque nosotros podemos definir el ángulo recto de una manera independiente de las unidades que utilizamos. Habitualmente cuando se pregunta en un curso como segundo de la ESO o algo así que es un ángulo recto, pues todo el mundo responde que un ángulo recto es el que tiene 90 grados. Pero bueno, claro, ahí estamos utilizando una unidad de medida que está definida precisamente en función del ángulo recto para definirlo. Es decir, que no nos vale. Necesitamos tener una manera de describir este ángulo independientemente de las unidades. Y la forma, pues realmente no es tan complicada. Nosotros, cuando cortamos dos rectas, estas dos rectas se pueden cortar de muchas maneras. Pero hay una forma en la cual las dos rectas se cortan de tal manera que todos los ángulos que quedan, los 4 ángulos que quedan, son exactamente iguales. Cuando dos rectas se cortan de manera que los ángulos que forman entre ellas, los 4 ángulos que forman entre ellas, son exactamente iguales, se dice que las rectas son perpendiculares. Y a cada uno de estos ángulos le llamamos ángulo recto. Una vez que tenemos definido el ángulo recto, ahora podemos asignarle a este ángulo una medida y a partir de esa medida empezar a medir por comparación el resto de ángulos. La primera unidad que vamos a ver son los conocidos como grados sexagesimales. Los grados sexagesimales son aquellos que se obtienen a partir, o se definen a partir de dividir el ángulo recto que hemos comentado antes en 90 partes iguales. Es decir, cada una de esas partes será un grado sexagesimal. Estos corresponden con los grados con los que nosotros estamos acostumbrados a trabajar toda la vida. Es decir, los grados en los cuales, las unidades en las cuales el ángulo recto mide 90 grados, el ángulo llano 180 grados y el ángulo completo 360 grados. Con todo y con eso es una forma de medir ángulos que desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista actual, pues parece un poco extraña. Nosotros estamos acostumbrados a dividir las cosas siempre de 10 en 10 o de 100 en 100 o por lo menos en potencias de 10. Sin embargo, aquí dividimos la unidad, por decirlo de alguna forma, en 90 grados. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, esto tiene un origen histórico que no está demasiado claro, pero sí es verdad que hay muchas cosas que tienen que ver con ello. El origen está en la antigua Mesopotamia, en la cual el año se consideraba el año natural de 360 días. Entonces todo lo que tenía que ver con la astronomía, con las constelaciones, etcétera, estaba basado en círculos divididos en 360 partes. Bueno, todos sabemos que el año no tiene 360 días, pero este número, además de ser muy aproximado, una aproximación bastante buena, también venía muy bien por algunas características geométricas que tiene precisamente la circunferencia y unido a una característica numérica que se utilizaba en Mesopotamia en aquellos tiempos. Estamos hablando del año 2000 a.C., una cosa así. La primera es la separación de la circunferencia en 6 cuerdas iguales al radio. Nosotros podemos dividir cualquier circunferencia en 6 cuerdas que son exactamente iguales al radio. Si yo cojo el radio de la circunferencia y tomo una cuerda con su misma medida y repito este proceso, lo puedo hacer exactamente 6 veces. Esto unido a que los sumerios utilizaban un sistema de numeración basado en el número 60, es decir, un sistema sexagesimal, hace que no sea descabellado asignar a cada una de estas divisiones precisamente 60 unidades, que es lo que equivale precisamente a dividir el ángulo recto en 90, es decir, los 60 grados que nosotros sabemos que tiene cualquier triángulo equilátero. Ahora bien, ¿cómo se mantiene este sistema? Desde el año 2000, 1800 a.C. hasta nuestros días, prácticamente sin cambios. Y además es el sistema que utilizamos todos, aunque no sea
eh, tan fácil de manejar como los sistemas decimales para nosotros, a los que estamos acostumbrados, y no solamente a la hora de medir ángulos, sino también a la hora de medir tiempos. Eso es otro cantar. Es decir, todas estas cuestiones que hemos nombrado son algunas de las que influyen o que influyeron para la creación y el uso de este sistema, pero tampoco está claro cómo llega hasta nuestros días tan fresco como está. La siguiente unidad que vamos a comentar de forma muy somera son los conocidos como grados centesimales. La forma de definirlos es igual que en los grados sexagesimales. Cogemos el ángulo recto, pero en vez de dividirlo en 90 partes iguales, ahora lo vamos a dividir en 100 partes iguales. Parece bastante más lógico desde el punto de vista de que nosotros utilizamos sistemas de numeración decimales basados en potencias de 10, y para nosotros sería posiblemente bastante más sencillo, pero sin embargo esta forma de medir ángulos pues no ha tenido el calado ni ha sido capaz de sustituir a la sexagesimal de siempre. Cada una de las partes en las que se dividen el ángulo recto, es decir, cada uno de estos grados, le llamamos grado centesimal o gradián. También se le llama gon o gonio en algunos ámbitos. Entonces, esta forma de medir se utiliza ahora básicamente únicamente en topografía. Algunas cuestiones relacionadas con las medidas de los arcos sobre la Tierra, porque realmente el origen es precisamente la medida que se hizo a finales del siglo XIX de un cuadrante terrestre. Fue lo que trajo un poco a colación el hecho de intentar definir una unidad coherente con esa medida. Pero vamos, realmente nuestro único interés es porque aparece en la mayor parte de las calculadoras científicas. Entonces, pues que sepamos por lo menos lo que es, pero no vamos a profundizar mucho más en ello. Hay otras medidas que se utilizan en el ámbito militar, como la milésima militar, que son las unidades que aparecen en las miras telescópicas, pero vamos, nosotros ahí no nos interesa meternos, solamente, ya digo, hemos comentado un poquito esto por la presencia en la mayor parte de las calculadoras científicas. Y terminamos las unidades de medida de ángulos con posiblemente la más importante de todas, que es la medida natural de ángulos o los radianes. Bien, en este caso no vamos a basarlo en utilizar el ángulo de 90 grados o el ángulo recto, perdón, o el ángulo llano o el ángulo completo y dividirlo en un número de partes determinado para definir el grado correspondiente. En este caso vamos a hacer una medida muchísimo más natural. Lo que vamos a hacer es intentar caracterizar cada ángulo por el cociente entre la medida del arco abarcado y el radio de la circunferencia donde está. Es decir, si yo quiero intentar medir un ángulo, lo que tengo que hacer es coger ese ángulo y medirlo desde el centro de una circunferencia y utilizar como medida del ángulo el cociente entre el arco, que está aquí, que es una medida longitudinal, se mediría en unidades de longitud, y el radio, que es otra medida longitudinal, y se mediría en unidades de longitud. Por tanto, este cociente va a ser adimensional. Y el ser adimensional lo que significa es que es independiente de la circunferencia que coja. Si yo cojo una circunferencia más grande y quiero medir el mismo ángulo, el arco en la circunferencia más grande dividido entre su radio, que es más grande, me va a dar exactamente el mismo valor. Es decir, que es independiente de la circunferencia. Por lo tanto, es una buena forma de medir ángulos. En el caso de la unidad que vamos a ver aquí, la definimos como el cociente directo, sin ningún tipo de factor. Es decir, definiremos el valor del ángulo como el cociente S dividido entre R, arco dividido entre radio. Y las unidades que utilizamos para referirnos a ello es lo que llamamos los radianes. ¿Vale? Es decir, podemos definir un radián entonces como el ángulo que subtiende un arco igual a la longitud del radio. Es decir, cuando este arco mide lo mismo que el radio, el ángulo que tenemos aquí dentro es para nosotros un radián. Solo nos queda, esta forma de medir ángulos es muy importante, porque es la que vamos a utilizar en funciones trigonométricas, y como las funciones trigonométricas es un poco la meta de este curso, pues va a ser bastante importante que sepamos no solamente lo que es, sino relacionar los ángulos con los que trabajamos habitualmente en el sistema sexagesimal con los ángulos medidos en radianes. Para eso vamos a ver cómo es la relación entre ellos. Una forma sencilla de darnos cuenta de cuál es la relación es medir cuántos radianes, o cuál es la medida en radianes de un ángulo completo. El ángulo completo es el que es el que subtiende una circunferencia completa. Por lo tanto, para calcular esa medida en radianes tendremos que utilizar esta expresión de aquí, y en ella calcularemos el ángulo en radianes dividiendo la longitud, en este caso de la circunferencia completa, entre el radio.
Si nosotros metemos aquí la longitud de la circunferencia completa, el ángulo que nos sale es el correspondiente al ángulo abarcado por la circunferencia completa, es decir, el ángulo completo. Entonces, si hacemos la operación, tendremos que la longitud de la circunferencia completa es 2 por pi por r, y por tanto el ángulo es la longitud, 2 pi r, entre el radio, que es r. Los radios se van, naturalmente no puede depender del radio, hemos visto que no depende de la circunferencia, y lo que nos sale es que el ángulo completo corresponde precisamente a 2 pi radianes. O, en otras palabras, 360 grados corresponden a 2 pi radianes. Y esta identidad y la proporcionalidad entre ellos nos permite calcular cualquier ángulo en radianes a partir de su medida en grados sexagesimales, grados normales y corrientes, o al revés, simplemente haciendo, al ser proporcionales, una regla de 3. O bien con esta identidad, 360 grados son 2 pi radianes, o con la de la mitad, 180 grados pi radianes, que es casi más sencilla. Y para finalizar, vamos a hablar un poco del funcionamiento de las calculadoras en referencia al tipo de ángulo que estemos utilizando, que estemos manejando o que queramos utilizar. Prácticamente todas las calculadoras científicas, calculadoras básicas, tienen 3 modos de tratamiento de ángulos, que coinciden precisamente con los que hemos visto: el modo sexagesimal, el centesimal y los radianes o modo natural. Para saber en qué modo está trabajando nuestra calculadora, habitualmente, las calculadoras más sencillas, en la pantalla aparece arriba una letra y esa letra me indica en qué modo estamos trabajando. Si la letra que aparece es D, se refiere a degree y se refiere precisamente a los grados sexagesimales. Si la letra que aparece es una G, al gradián, y está trabajando en modo centesimal. Y si la letra que aparece es una R, se refiere a radianes y está trabajando precisamente en radianes. También puede ser, en algunos modelos no aparece la D, sino que aparece directamente la palabra deg. En otros aparece la palabra gra, no una G, y en otros aparece la palabra rad. Es verdad que en las pantallas muchas veces aparecen otras cosas como una M, una SD y cosas así. Bueno, la M no molesta demasiado, simplemente indica que tenemos una cifra metida en la memoria, pero SD significa que estamos trabajando en modo estadístico, así que hay que aprender a eliminar esa SD si queremos trabajar bien con la calculadora. La M también se puede eliminar borrando la memoria con las teclas CLR o algo parecido que todas las calculadoras tienen. Bien, si nosotros queremos cambiar de modo, estamos en modo, nos encontramos que la calculadora la tenemos en G, en centesimales, y queremos cambiar al modo D o al modo deg, de grados sexagesimales, o al de radianes, pues lo que tenemos que hacer habitualmente es bastante sencillo. Casi todas las calculadoras tienen una tecla que viene con las letras DRG, que precisamente se refiere a eso, D de sexagesimal, R de radianes y G de modo centesimal. En esa tecla nos aparece habitualmente 3 opciones, pues para la 1, un 1 para la D, un 2 para la R y un 3 para la G. Solamente tenemos que marcar el número correspondiente al modo en el que queremos trabajar y la calculadora se pondrá en ese modo y aparecerá aquí la letra correspondiente. Lo habitual es que, sobre todo al principio, que estamos acostumbrados a trabajar en sexagesimal, tengamos la calculadora en D. Luego, cuando tengamos que trabajar en radianes, pues bueno, pues ya la pondremos en R. Tenemos que saber cambiar de un sitio a otro. Otras calculadoras, posiblemente las más modernas, no tienen la tecla de RG, si no la encontráis. Entonces el cambio viene probablemente, o en la mayor parte de ellas, tras pulsar la tecla mode. Y en la tecla mode tiene que aparecer alguna parte donde viene esta señal de DRG o deg, gra, rad. Es importante que nos acordemos que la tecla DRG o la tecla mode a veces no son de marcaje directo. A veces aparece el DRG justo encima de la tecla, así. Recordad que esto significa que si le damos a la tecla no nos sale el DRG, nos sale lo que salga, pues a lo mejor está el ANS o algo así. Para que se marque el DRG tenemos que dar al Shift habitualmente antes, ¿vale? Todas las letras, los comandos que aparecen encima de las letras necesitan de marcaje previo de la tecla Shift, que también estará por encima de la calculadora. Esto es en las calculadoras normales. Luego hay otras más modernas que requieren un manejo un poco distinto, pero básicamente todos son muy parecidos. Bueno, pues con esto terminamos. Si te has enterado de algo, dale al like o suscríbete al canal para recibir los sucesivos vídeos que vayamos haciendo. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.